Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Segunda de Reyes 18:1 dice: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este día, por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa en esta tarde. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que está hoy aquí. Te ruego, Padre, que bendigas cada uno de sus vidas. Bendice también a los que no pudieron llegar por algún motivo, pero están conectados ahora en el vivo. Padre, te ruego que también bendiga sus vidas y estés preparando nuestros corazones, Padre, para poder escuchar, recibir tu palabra, para que tú nos enseñes en esta noche a través de tu palabra. Te lo ruego, Padre, y que podamos poner en práctica lo aprendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, acá vemos 2 reyes en esta historia de la palabra de Dios. Uno era Oseas y el otro era Ezequías. Si recuerdan, el reino de Israel se había dividido en dos. Se había dividido en dos, se separó Judá de Israel. Entonces habían 2 reyes, uno reinando en lo que quedaba de Israel y el otro rey reinando en Judá. Y uno era, el que reinaba en Israel era Oseas, y el que estaba reinando en Judá era Ezequías. Y dice la palabra de Dios que este rey, Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No quiere decir que David era su padre legítimo, sino que era de la descendencia de David, su padre. Y dice lo que hizo este rey. Dice lo que hizo este rey. ¿Por qué hizo lo recto ante los ojos de Dios? Y dice la palabra de Dios que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Él había quitado los lugares donde el pueblo de Judá iba a adorar
a otros dioses. Él quitó esos lugares y cortó los símbolos de acera, o sea, los ídolos, los hizo pedazos. Y dice que hizo pedazos también la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No sé si se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto y el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Dice que Dios los serpientes, dice que esas serpientes picaban al pueblo de Israel y el pueblo estaba muriendo. Entonces el pueblo clamó a Dios por medio de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en una asta y la alce, y cualquiera que fuere picado por una serpiente y mirare la serpiente de bronce iba a vivir. Y pareciera ser que a esa serpiente de bronce el pueblo de Israel había conservado y la estaba adorando. Estaba adorando a esa serpiente, que esa serpiente de bronce en sí no tenía ningún poder, sino que ese simbolismo era de que poner su confianza en Dios, sabiendo lo que Dios había dicho iba a cumplir. Pero el pueblo estaba, en vez de adorar a Dios, estaba adorando en este tiempo a la serpiente de bronce. Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y este rey Ezequías llamó a esa serpiente de bronce, la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce. O sea, como que no tenía ninguna importancia o valor, sino era una cosa, algo que no tenía por qué tener alguna importancia como para rendir adoración. Y tuvo que destruir eso y destruyó muchas cosas este rey, Ezequías. Y dice en el versículo 5, este rey que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza, hermano? ¿Estás poniendo en las cosas de esta vida? ¿Estás poniendo tu esperanza en tus habilidades, en tu esfuerzo? Este rey puso su esperanza en Dios. Y dice que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice, ¿por qué no hubo otro como él? Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. El versículo 7 nos dice que, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Tenía conflictos, hermanos, contra el rey de Asiria, el pueblo de Judá, tanto de Israel como el de Judá tenía conflictos contra el rey de Asiria, pero Ezequías dice que se rebeló y no le sirvió. ¿Por qué? Dice, porque Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque Ezequías hacía la voluntad de Dios. Ezequías quería servir, quería adorar a Dios. Entonces Jehová estaba con él y prosperaba todo lo que él hacía y no sirvió al rey de Asiria. Después en el versículo 9 vemos otro panorama. Dice, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Samaria estaba en el lado de Israel, donde estaba reinando el rey Oseas. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? ¿Por qué el rey de Asiria tuvo poder contra Israel y no tuvo poder contra Judá?
¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Y acá en el versículo 12 nos dice, porque el rey Oseas dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Hermanos, acá vemos dos reyes y dos historias diferentes y un mismo rey queriendo invadir dos reinos. Con el rey Ezequías dice que no pudo, el rey Ezequías se rebeló y no le sirvió, porque Jehová estaba con él. Porque Ezequías dice que él no lo dice acá con estas palabras, pero yo creo que se propuso en servir a Dios, en querer adorar a Dios. Por eso quitó todas las cosas que no eran agradables, quitó todos los ídolos, quitó todas las cosas que para no hacer desviar al pueblo, sino para que el pueblo vaya y adore a Dios. Y dice que él también puso su esperanza en Dios. Cuán importante es cuando quizás un rey o una persona referente da el ejemplo a otros. Quizás yo como padre, yo tengo que dar el ejemplo a mis hijos de lo que debemos, de lo que se debe hacer, hablando espiritualmente, el ejemplo de querer servir a Dios, el ejemplo de buscar servir a Dios, el ejemplo de querer estar en la casa de Dios siempre. Eso, aunque quizás nuestros hijos no lo ven, no lo dicen, pero sí lo ven. Y ellos después cuando sean grandes van a hacer lo que ellos ven. Quizás ellos cuando sean grandes toman sus propias decisiones, ¿no? Porque ya son grandes, pueden tomar sus decisiones, pero siempre se van a acordar de lo que su padre hacía. No se lo van a olvidar nunca, se van a acordar. Cuán importante es ser de buen ejemplo para los demás. Y este rey era de ejemplo porque comenzó quitando todas las cosas abominables delante de Dios. Si comenzamos desde nuestro hogar quitando todas las cosas que no agradan a Dios. Yo no digo que sea cosas materiales, ¿no? Porque quizás en nuestra casa no tenemos quizás ídolos o alguna cosa que no agrade a Dios, sino quizás conductas en nuestros hogares que no agradan a Dios. Cuán importante es tratar de quitar esas cosas para tener un hogar que agrade a Dios. Y dice que él puso su esperanza en Dios, confiaba en Dios, él confió plenamente en Dios. Y dice que siguió a Jehová y no se apartó de él, no se apartó de Dios, sino que siguió caminando, obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo, sin apartarse, obedeciendo, dice que, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Sabemos que guardar no solamente es saber, sino poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, en este caso los mandamientos, las ordenanzas de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces nosotros podemos saber muchas cosas, pero si no la ponemos en práctica, de nada sirve, de nada sirve. Es muy importante saber lo que Dios quiere para nuestra vida y ponerlo en práctica, hermanos. Entonces, porque él hacía esto, dice que Jehová estaba con Ezequiel. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, dice la palabra de Dios, que prosperaba. Por eso vemos que no sirvió al rey de Asiria. Pero vemos acá a Oseas que cuando el rey de Asiria fue a Samaria dice que la sitió y al cabo de 3 años la tomó. ¿Por qué?
porque este rey dice, no había escuchado los mandamientos de Dios, ni las puso por obra, no le importó. No quiso obedecer. Ni siquiera quizás se esforzó en querer obedecer a los mandamientos de Dios. No la escuchó, hizo oído sordo a lo que la palabra de Dios decía, ni las quiso poner por obra. Y muchas veces vemos a personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Hacen oídos sordos a la palabra de Dios. Quizás uno le quiere hablar, quiere compartirle. Dice, no, con esas cosas no me ven. Hacen oídos sordos. Y muchas veces pasa con creyentes que están apartados, creyentes que se han desviado del camino y uno quiere ir y hablarle y ayudarlo. Y esa persona está dura y dice, no, con esas cosas no. No quiero escuchar. ¿Se han cruzado con alguien así? Dicen, yo no quiero. Yo no quiero porque saben que ellos están mal, saben que están haciendo mal, pero no se quieren arrepentir de su mal camino. Y así les va en derrota, espiritualmente hablando, hermano, espiritualmente. Entonces, hermano, yo estoy seguro que cada uno de ustedes quiere ser como este rey, Ezequías, ¿no? Quiere ser bendecido por Dios. Quiere ser prosperado como el rey Ezequías estaba prosperando, teniendo victoria sobre el enemigo. Pero, hermanos, si uno quiere ser bendecido por Dios, tiene que proponerse, tiene que ponerse firme como aprendimos hoy, ¿no? Si uno quiere servir a Dios, tiene que mantenerse puro, tiene que no contaminarse con este mundo y tiene que adorar a Dios. 3 cosas principales para poder servir a Dios, 3 cosas principales para poder ser bendecido por Dios. Y hay que obedecer. La palabra de Dios nos dice que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir a todos sus hijos y vemos en Malaquías 3:10, Dios nos dice que Él quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pero Él nos dice que debemos dar y ofrendas a Dios. Y muchas veces vemos y estamos como el pueblo de Israel diciendo, como en Malaquías 3:8 dicen, ¿qué te hemos robado? Y el Señor Jesucristo y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Muchas veces queremos ser bendecidos por Dios, pero no estamos dispuestos a dar nuestro dinero a Dios. Estamos robando, Él nos bendice con trabajo, con salud. Y cuando llega el día que se cobra, no queremos dar a lo que Dios nos pide, que es el 10%. No queremos dar lo que Dios se merece, lo que Dios pide. Y le estamos robando a Dios y como estamos robando a Dios estamos pecando. Y cuando hay pecado en nuestra vida, hermano, no hay bendición de Dios porque hay pecado en nuestra vida. Voy a contar una anécdota de mi vida, una bendición en sí, lo que Dios me ha enseñado a mi vida. Cuando yo era soltero, estaba trabajando en Entre Ríos, ¿no? No se ganaba muy bien ahí y lo que ganaba yo era poco.
Entonces cuando me llegaba el día que cobro, dice, no tengo mucha plata. Yo cuando era joven, ¿no? Entonces no daba el diezmo, porque si daba el diezmo me iba a quedar menos plata, ¿no? Era algo que yo pensaba. Pero ¿saben qué? No me alcanzaba para pagar ¿cómo se dice? El abono del teléfono. Encima había quedado con deuda porque no me alcanzaba. Después de un tiempo, no sé, varios meses, empecé a diezmar. Empecé a darle a Dios lo que Dios pide. ¿Y saben qué? Me alcanzaba para pagar. No sé cómo era, solamente Dios lo puede hacer. Era el mismo sueldo, pero me alcanzaba para pagar. Y es algo que solamente Dios puede hacer cuando uno le obedece. Dios bendice, hermanos, pero hay que primeramente obedecer a Dios por fe, confiando en que si Dios lo promete, Él lo va a cumplir. Pero debemos confiar en Dios y obedecerle. Hermano, Dios quiere prosperar nuestro camino, quiere que todas las cosas nos salgan bien. Pero primero, hermanos, tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios, empezar a tener comunión con Dios, empezar a meditar en la palabra de Dios y empezar a hacer conforme a lo que está en la palabra de Dios, como nos dice, si me acompañan en Josué capítulo 1. Este versículo yo calculo que muchos de nosotros conocemos este pasaje, esta historia de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, acá Dios le está diciendo a Josué, ya Moisés no estaba y Josué tenía que ir a empezar a conquistar las tierras, era el sucesor de Moisés. Entonces Dios le dice a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, acá nos dice la palabra de Dios, o Dios nos está diciendo, tanto le está diciendo a Josué como nos está diciendo a nosotros ahora, que el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios no se tiene que apartar, hermanos, de nuestra boca. Siempre tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. No dice más, sino que de día y de noche tenemos que meditar en la palabra de Dios. Para poder meditar en la palabra de Dios tenemos que leer, hermanos, la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas. O sea, saber lo que Dios quiere y hacer lo que Dios nos dice en su palabra, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces nos dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, esto me dice cuando acá dice entonces harás, porque no dice acá entonces haré prosperar, dice harás prosperar. Esto quiere decir que todo depende de nosotros si queremos obedecer a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios se va a encargar de que nuestra vida sea próspera, de guiarnos, de bendecirnos. Pero si no queremos obedecer a Dios, no vamos a tener nada de lo que Dios promete en la palabra de Dios. Eso me hace pensar o me hace ver que las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida dependen de nuestro compromiso hacia Dios. Si estamos comprometidos con Dios, hermanos, y obedecemos a Dios, Dios se va a encargar que las bendiciones que Dios tiene para nosotros se cumplan en nuestra vida.
Pero también nos dice que no va a ser fácil, porque acá en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, hacer todas las cosas que Dios dice en su palabra para el Hijo de Dios requiere esfuerzo, requiere valentía, no es para cobardes, no es para gente débiles. Y estoy hablando esto, hermanos, espiritualmente. No hablo físicamente de ser fuerte, de ser valiente, sino espiritualmente. Fortalecernos espiritualmente. Por eso, hermanos, la palabra de Dios siempre enfatiza de estar siempre estudiando la palabra de Dios, meditando día y noche, como nos dice acá en la palabra de Dios, guardar y hacer conforme a lo que está escrito. Porque necesitamos fortalecer. Si uno quiere estar fuerte físicamente, tiene que alimentarse bien y tiene que hacer pesas, ¿no? Hacer cosas, esfuerzo físico. También espiritualmente debemos alimentarnos bien, hermanos, espiritualmente, estudiando la palabra de Dios, orando, teniendo comunión con Dios y también hacer actividad espiritual, hacer lo que la palabra de Dios dice. Y así vamos a estar fuertes, porque para hacer todas esas cosas necesitamos esforzarnos, ser valientes. Y nos anima acá la palabra de Dios y dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como cantamos hoy en el segundo himno, no temas, dice el Señor Jesucristo, porque yo estoy contigo, aunque pases por agua, yo voy a estar ahí, o si por ríos o por fuego, dice, no te quemarás, porque yo voy a estar. Ahí en Isaías dice que cuando pase por fuego, no te quemarás, porque yo soy Jehová, tu Salvador. Él nos va a salvar, Él nos va a ayudar, no debemos temer porque Él va a estar con nosotros cuando uno quiere servir a Dios. Hermanos, cuán importante es para poder tener prosperidad en nuestra vida. No hablo de la prosperidad que hablan o otras religiones que quieren sacar dinero a la gente. Porque en mi trabajo muchas veces ponen una radio y cierta hora está uno que habla sobre la prosperidad. Y empieza, dice, si quieres tener prosperidad, dinero, todas esas cosas, le vendían una botellita de la prosperidad, ¿no? O cualquier otra cosa, y ese engaño, y no sé si alguien se lo cree o no lo sé, pero quieren sacar provecho de la gente vendiendo cosas que no tienen nada que ver, porque la palabra de Dios nos dice, para prosperar nuestro camino debemos obedecer a Dios. Las bendiciones de Dios vienen cuando uno se compromete a querer servir a Dios. Dios quiere prosperar nuestro camino, pero nuestro compromiso para que eso se logre debemos, hermanos, servir a Dios, meditar en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y hacer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No hacer conforme a lo que yo pienso que debe ser o como yo pienso que me gusta hacerlo, sino dice la palabra de Dios, conforme a todo lo que está escrito, al pie de la letra, hacerlo como Dios lo dice. Y así entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nos manda a que nos esforcemos, a que seamos valientes y a que no temamos, porque Él, nuestro Dios, va a estar con nosotros. Hermanos, también Dios nos dice que Él quiere darnos paz. Él quiere que tengamos paz en nuestra vida. Él quiere que tengamos paz en nuestra vida en Proverbios capítulo 3. Hermanos, Proverbios capítulo 3.
Dice, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que no tenemos que olvidarnos de la palabra de Dios. ¿Y por qué nos dice, cómo me voy a olvidar yo de la palabra de Dios? Es algo que quizás uno piensa, yo nunca me voy a olvidar de la palabra de Dios, nunca me voy a olvidar de lo que Dios dice en su palabra, pero muchas veces, hermanos, vienen situaciones en nuestra vida que nos desesperamos y nos olvidamos de la palabra de Dios y nos desesperamos y empezamos y queremos empezar a querer salir de esa situación por nuestro esfuerzo y nos estamos olvidando de la palabra de Dios por la desesperación que nos agarra. Y la palabra de Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque cuando uno, hermano, estudia la palabra de Dios como lo que estamos haciendo cada reunión, memorizando la palabra de Dios, reteniéndola en nuestro corazón cuando vienen situaciones en nuestra vida, el Espíritu Santo va a traer a la memoria esa palabra que hemos estudiado y nos trae consuelo y nos fortalece y nos ayuda y nos trae paz a nuestra vida, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, que Dios nos puede ayudar, que Dios puede hacernos salir de esa desesperación. Debemos, hermanos, tener siempre presente, estudiar, memorizar la palabra de Dios en nuestra vida. En Isaías 26:3 dice, dice la palabra de Dios, Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz, dice la palabra de Dios, aquel, dice, cuyos pensamientos en ti persevera. Amén. Dice Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, tenemos una promesa de Dios. Acá dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso el proverbio nos dice, no te olvides de mi ley. Mantén tus pensamientos en la palabra de Dios. No te olvides. Que nuestros pensamientos siempre estén en la meditación de la palabra de Dios, perseverando en Dios, porque cuando hacemos eso vamos a estar confiando en lo que dice la palabra de Dios, vamos a confiar en Dios. Por eso nos dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si confiamos en Dios, hermanos, vamos a tener fuerza, vamos a tener fortaleza para poder seguir adelante aún en medio de situaciones en nuestra vida, quizás desesperaciones, cosas que nos suceden, quizás imprevisto, que vienen de repente. Debemos confiar en Dios y Él nos va a dar la fuerza para poder seguir. Hermanos, también Dios nos dice que Él quiere darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Pero para eso, hermanos, también hay que hacer algo de nuestra parte y es humillarnos delante de Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo que por nuestros propios medios, quizás buenas obras, haciendo bien a las personas, no nos podemos ganar el cielo, sino que es mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, es por medio de la fe en Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios, están separados fuera de la gloria de Dios, porque nos dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la dádiva de Dios, el regalo que Dios tiene. Hoy a la mañana en la clase le estaba dando un ejemplo a los chicos de lo que significaba la gracia de Dios. Gracia era un favor que no merecemos y yo le preguntaba, ¿nunca le han dicho a ustedes, mira, te doy esto aunque no te lo mereces? ¿Le han dicho eso? ¿No? Aunque no te lo mereces, yo te lo voy a dar igual. Es lo mismo. Dios, aunque no lo merecemos, Dios nos ofrece la salvación. Pero no es nuestro hasta que lo recibimos. No es, aunque te dicen, che, mira, yo te lo doy, aunque no te lo mereces, te lo doy igual. Pero hasta que no lo recibís, no va a ser tuyo. Entonces, la gracia de Dios, el regalo que Dios tiene para nosotros es la salvación. Pero no lo podemos obtener hasta que no lo recibimos. Hasta que no recibimos la salvación a Jesús como nuestro Salvador. Este mundo, hermanos, quiere desviar, quiere que la gente piense en otras cosas. Hay un religioso que una vez dijo, uno le hizo una entrevista y este religioso dijo que las almas pecadoras que no creen en Dios cuando esa persona muere, solo desaparece, no hay infierno. El religioso dijo eso. Las almas pecadoras que no creen en Dios solo desaparecen porque no hay infierno. Este mundo quiere hacerle creer a las personas que no hay un infierno, que no hay un castigo por no creer en Dios, por no creer en lo que Jesús hizo por nosotros, para que las personas vivan como quieren. Para que las personas vivan sin Dios. Cuando nosotros sabemos que hay un Dios, que hay un infierno y hay un cielo, y si uno no recibe a Cristo, si uno no quiere saber nada con Dios, les espera el castigo eterno en el infierno. Por eso vino Jesús, hermanos, para que nosotros, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tenemos que compartirle a otros sobre el Señor Jesús, sobre nuestro Salvador. Debemos, hermanos, hacer que otros crean en Dios. Debemos compartirle a otros sobre nuestro Salvador. En su palabra, hermanos, tenemos las instrucciones para tener victoria en nuestra vida, para poder obtener las bendiciones de Dios en nuestra vida y para ser bendecidos por Dios, como ya lo hemos visto, hermanos, debemos estar atentos a las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí están las instrucciones de Dios. Los mandamientos de Dios las tenemos aquí en su palabra. Debemos estar atentos. Y esas instrucciones, esos que Dios tiene para nuestra vida, son las que nos pueden ayudar en cada situación que se nos presentan en nuestra vida. Si estás con angustia, Dios tiene la palabra perfecta para tus angustias. Si estás desesperado también, si tienes aflicción también, hermanos, si tienen problemas, cualquier situación que se te presente en tu vida, la palabra de Dios tiene lo que necesitas. Por eso debemos estar atentos, estudiando cada día la palabra de Dios. Y si hacemos eso, la palabra de Dios nos promete que va a ir bien. Vas a hacer prosperar tu vida, vas a tener paz,
Vas a ser bendecido por Dios. No digo que no vas a tener problemas, porque los problemas van a estar. Los problemas van a venir. Cuando uno quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios, al diablo no le gusta y va a traer problemas en tu vida. Va a hacer lo imposible para que abandones. Pero la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo, no tengas miedo, yo voy a estar. Nos anima la palabra de Dios. Hermanos, debemos, para poder servir a Dios, para poder tener las bendiciones de Dios como el rey Ezequías las tuvo, pero tuvo que pagar un precio, tuvo que quitar todas las cosas, ponerse firme, aunque todo quizás el pueblo de Judá se le pusiera en contra, porque el pueblo de Judá estaba adorando también a otros dioses, y él dijo, yo voy a quitar, romper todas esas cosas. Quizás a muchos se le habrán puesto o se habrán enojado, pero él se propuso en hacerlo, aunque a otro no le guste, porque sabía que eso no agradaba a Dios. Hermanos, para servir a Dios hay que pagar un precio, y ese precio es vivir una vida agradable delante de Dios. Ese precio, como el pastor Jorge decía esta mañana, dice, tener la salvación no cuesta nada. Pero hermanos, servir a Dios cuesta todo. Cuesta todo. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Nos animaba el pastor esta mañana. ¿Está dispuesto a pagar ese precio de darlo todo por servir a Dios? Por seguir las instrucciones de Dios. Si uno no quiere escuchar la voz de Dios, si uno no quiere estar atento a la voz de Dios, nos va a pasar como el rey Oseas. Nos va a ir mal. Pero si queremos escuchar la voz de Dios y obedecemos a la voz de Dios, vamos a ser como este rey Ezequías, tener las bendiciones de Dios para nuestra vida. Hermanos, Dios nos presenta en su palabra, nos da a escoger. ¿Qué vas a hacer? Nos da a escoger. Dios no obliga a nadie, Dios no presiona a nadie, no estrangula a nadie para que haga lo que Él quiere. Él nos da a escoger. Por último, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer también unos versículos ahí. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, nos dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán
para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, la palabra de Dios nos anima y nos dice que los mandamientos que Él nos ordenó no son difíciles, hermanos, y no está lejos. La palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que dice que su yugo es liviano y ligera. Su carga, hermanos, no es difícil y tampoco está lejos, la tenemos acá, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios la tenemos acá, lo podemos leer diariamente y saber lo que Dios quiere, saber los mandamientos de Dios para nuestra vida. No está en el cielo, como dice acá, diciendo, ¿quién va a llegar hasta allá para poder hacernos saber lo que Dios quiere? Hermano, dice, porque muy cerca, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. La tenemos cerca, la podemos tener diariamente en nuestra vida para poder cumplirla. Y nos presenta acá, Dios nos da dos opciones. Nos dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y nos recomienda, hermano, lo que debemos escoger. Dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Si hacemos eso, vamos a tener bendiciones de Dios para nuestra vida, pero si nuestro corazón se aparta de Dios, de sus mandamientos, dice que va a venir maldición en nuestra vida. Entonces, el versículo 19 nos dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, puso como testigo el cielo y la tierra diciendo, yo ya les dije lo que les va a suceder, depende de lo que ustedes escojan. Si van a escoger la vida o la muerte, o van a escoger la bendición o la maldición. Pero nos dice y nos recomienda, hermanos, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos recomienda, hermanos, escoge la vida, escoge la bendición. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia, para que seas bendecido por Dios. Pero ¿de qué manera debían escoger la bendición? Nos dice, amando a Jehová tu Dios. Debemos amar a Dios. Debemos demostrar que amamos a Dios, no solo de palabras, sino en nuestra vida. Debemos demostrar que amamos a Dios. ¿Cómo? Atendiendo a su voz, o sea, obedeciendo a la voz de Dios. Podemos escuchar a Dios por medio de su palabra, hermanos. Por medio de su palabra escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Demostramos amando a Dios, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Hermanos, Dios nos pone dos opciones, la bendición o la maldición. ¿Qué vas a escoger en esta noche? Si escoges la bendición, entonces para
tener la bendición de Dios, debes vivir para Dios. ¿De qué manera? Amando a Dios, atendiendo a la voz de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y así vamos a tener bendición y nuestro camino va a ser próspero, porque Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar contigo cuando quieres obedecer a Dios, cuando quieres servir a Dios. Dios va a estar contigo y te va a ayudar en cualquier situación de tu vida, aunque el diablo quiera atacarte, aunque el diablo quiera desanimarte. La palabra de Dios nos dice: no temas, yo voy a estar contigo. No temas, yo te voy a dar la fuerza para que sigas adelante. Escoge pues la bendición. Oremos. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos animas cada día, Padre. Nos animas a través de tu palabra a escoger la bendición, escoger servirte a ti, que es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer. Ayúdanos, Padre. Tenemos la seguridad que tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú quieres bendecir a tus hijos, pero todo depende de las decisiones que nosotros tomemos. Que cada uno de nosotros tomemos, Padre, y tú nos das la opción de escoger la bendición o escoger la bendición, la vida o la muerte. Ayúdanos, Padre, a poder escoger, a proponernos en nuestra vida, a servirte a ti cada día, Padre, a, a escuchar tu voz, a vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos, Padre, a tener ese compromiso en nuestra vida de querer servirte a ti, amándote día a día, demostrando con nuestros hechos que te amamos, demostrando con nuestros hechos que queremos servirte a ti de corazón, Padre. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos, Padre, a reconocer que no solo es de nuestro esfuerzo, sino que por nuestros propios esfuerzos no podemos llegar a ningún lado, sino que dependemos de ti, de tu fortaleza. Ayúdanos, Padre, te ruego, a confiar en ti como este rey puso su esperanza en ti. Ayúdanos, Padre, cada día de nuestra vida a atender a tus mandamientos, a obedecer, Padre, tu palabra al pie de la letra. Ayúdanos, Padre, te lo ruego, y obra en cada uno de nuestros corazones, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.